En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Las 4:39, las 3:39 en Canarias. Comenzamos nuestra tertulia política. Está Cayetano González. Buenas tardes, Cayetano, de nuevo. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Ketty Grat, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Dieter. Por cuarta vez. Mariano Alonso, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Y Santiago Abascal, fundador de Vox. ¿Con qué cargo le tengo que presentar? Presidente, secretario general, coordinador, secretario de organización. Yo en estos momentos soy un militante más. Un afiliado y un miembro fundador de Vox, nada más. Nieves, pendiente de las mensajes, preguntas, sobre todo las difíciles que lleguen a través del Twitter y el Facebook para Santiago. De momento no se lo están poniendo muy difícil, pero pido la colaboración de la audiencia. Bueno, es la tarde en Twitter y es la tarde de Dieter en Facebook. Si quieren algún que otro halago, recuerden que debilita. Tengo muchos halagos, pero claro, como debilita, dices, el halago debilita. Y si quieren también... Los tertulianos también podemos pinchar un poco a Santi, ¿no? Bueno, tampoco nos pasemos, hombre, para un amigo que nos queda... No, oye, pero ya cuidarle. Decir, o sea, bueno, y si quieren dejar algún mensaje en nuestro contestador, en el 91 504 50 98, el señor Abascal, que está muy liado, tengan en cuenta que mañana es primera asamblea, ha prometido estar con nosotros hasta las 5:30, así que después del boletín escucharemos los mensajes que nos dejen en ese número de teléfono, que les recuerdo, 91 504 50 98. Te voy a hacer una pregunta genérica sobre Vox y luego quiero entrar en dos asuntos o en incluso tres asuntos destacados hoy en la actualidad. Podemos hablar del Partido Popular Vasco. ¿Podemos decir que es tu expartido, Santi? Claro, es mi expartido, por supuesto. Vamos a hablar también de lo que está pasando Hay que decir la verdad siempre. en Navarra. Y el PSOE expartido, ¿no? Ese no fue nunca tu partido, el PSOE, ¿no? Correcto. Y luego también alguna otra noticia, como por ejemplo que comentaremos en esta tertulia, el 11M. Pero antes, esa asamblea, ¿cómo la preparáis, Santi? ¿Cómo han sido, desde que hablamos la última vez hasta el día de hoy? La última vez te dejamos con un partido metafóricamente en pañales, la centralita bloqueada, gente preguntando cómo me puedo afiliar, cómo puedo colaborar, cómo puedo participar, y en ese lapso de tiempo 3.000 afiliados. Y todavía estamos desbrozando toda esa maraña de ofertas, de peticiones de colaboración, de ayuda, que en un 98% son de gente fantástica, de gente idealista, de gente patriota que quiere aportar algo a España a través de Vox, que no es sino un instrumento y nunca un fin en sí mismo. Y la verdad es que todavía estamos en un proceso dificultoso desde un punto de vista organizativo. Es difícil crear una nueva organización política, hacerlo en tan poco tiempo, y hemos convocado la primera asamblea inaugural para mañana, en la que se va a sancionar el apoyo o el no apoyo a un comité político provisional que va a pilotar los mandos de Vox hasta el otoño próximo, en el que ya se celebrará la primera asamblea ordinaria de Vox. Y en la que se podrá... Para que lo entienda la gente, ¿mañana se va a elegir al candidato de las europeas? No. ¿Mañana se va a elegir a la estructura del partido que debe organizar las primarias para elegir al candidato de las europeas? Efectivamente, pero en todo caso no va a ser la estructura del partido la que organice esas primarias únicamente, sino que mañana los afiliados de Vox van a poder apoyar también el reglamento de primarias que se va a proponer y que se celebrarán 15 días después de la asamblea, y en el que ya se va a poder elegir a los 10 candidatos, a los 10 primeros de la lista a las elecciones europeas, y todos los afiliados, los 3.000 afiliados, van a poder participar bien directamente, de forma presencial, o bien de manera telemática, en la elección de los 10 primeros de la lista, y también van a poder ser electos únicamente presentando un puñado de avales pequeñísimo y puramente simbólico. La última vez que dimos la cita con algo que tenía que ver con Vox era solo para periodistas y aquello se desbordó de gente que fue a veros. ¿Quieres que diga dónde se va a celebrar y a qué hora, por si se quiere apuntar la gente, o con los militantes que ya tenéis confirmados vale? Yo incluso rogaría que si alguien se entera de dónde se va a celebrar y no es afiliado, no se acerque, porque eso terminará por ser desbordado, porque lo cierto es que en estos momentos ya estamos muy justos de espacio y hay un buen número de afiliados, del orden de 1.000,
que se han inscrito para poder asistir, entre afiliados y algunos invitados. Estaba viendo en la nota que han hecho para los medios de comunicación y he caído en la cuenta de algo. Mañana es, digamos, la inauguración del partido Vox, ¿no? Sí, es en realidad un acto de recepción a los afiliados. ¿Sabes y que se toman algunas decisiones provisionales. ¿Sabes que se fundó un día 8 de marzo, Santi? No. Pues estás en... ¿En serio? En esta casa. Bueno, pues es una... Libertad Digital nació un 8 de marzo del año 2000, mañana cumplimos 14 años. Pues debemos felicitaros y es una alegre coincidencia y además, sí, sobre todo con una casa con la que hay una gran identidad ideológica. Espero que os, por lo menos el partido dure lo mismo que el grupo. ¿Se puede seguir la asamblea por internet? Sí, se va a poder seguir a través de streaming. Ah, bien. ¿Podemos dar la dirección? La de Vox, ¿no? Supongo que sí, la dirección de Vox. En la página de Vox. España, voxespana.ex en internet. Y te cedo el balón, Cayetano. Solo preguntar, por último, Santi, si del Partido Popular Vasco forman parte algunos de los 3.000 militantes. En el País Vasco, ¿qué tal aceptación ha tenido Vox? Bueno, ha tenido muy buena aceptación, como en toda España. Del Partido Popular del País Vasco no forma parte ningún militante porque no permitimos que se pueda militar en dos partidos, pero sí hay personas que proceden del Partido Popular del País Vasco y otras muchas personas que se han afiliado en el País Vasco y que no habían militado antes en otro partido. Yo no sé si Cayetano te quiere meter más por la vía del PP Vasco, si no luego voy a volver yo a por él, ¿eh? Habrá tiempo de ese tema, ¿no? No, yo quería preguntarle a Santi, vamos a ver, si no recuerdo mal, vuestra presentación en público, como recordaba Dieter, creo que fue el 15 de enero, un miércoles 15 de enero, sí. Me parece que, o 16, jueves. Sí, porque bueno. si ya es 15 de enero, el 15 de enero nació Libertad Digital Televisión, También. tío, ya me parecería Sería demasiado. demasiada Ya me parecería coincidencia. demasiado. Bueno, entonces ha pasado un mes y medio largo y yo tengo la percepción, que quería un poco preguntarte el motivo, que después del arreón inicial, lógicamente ante un hecho de ese tipo, al que luego se añadió la salida de Alejo Vidal-Quadras del Partido Popular, habéis estado, permíteme la expresión, como un poco desaparecidos ante la opinión pública. Entonces, mi pregunta es, ¿eso se debe a problemas, vamos a decir todavía, de que sois una criatura recién nacida y todavía no tenéis una estructura, o a que te has encontrado o os habéis encontrado con un cierto boicot, un cierto vacío en los medios que son al final es el instrumento para transmitir el mensaje, ¿no? Bueno, yo creo que no sería honesto decir eso antes de mañana. Es decir, mañana veremos si después de la asamblea los medios recogen de distintas maneras lo que se ha producido, lo que se ha celebrado, que va a ser importante en cuanto a los mensajes y algunas otras noticias. Lo cierto es que las primeras semanas después de la fundación de Vox, muchos medios de comunicación se hicieron eco, tuvimos una gran presencia mediática, he de reconocer que mayor de lo que esperábamos, y es verdad que estas últimas semanas aparentemente hemos estado algo más desaparecidos, pero es cierto que eso también se puede achacar a que hemos estado muy centrados en las labores puramente organizativas. No sería honesto, por lo tanto, decir que estamos sufriendo un boicot informativo, pero tampoco digo esto desde la inocencia. Somos muy conscientes y no se nos oculta que vivimos en un país en el que los medios de comunicación están muy relacionados con el poder político por razones económicas, de publicidad institucional, de concesión de licencias, y creemos que eso también va a pesar y va a tener su importancia. Y hemos visto en los últimos tiempos como algún medio de comunicación está pasando por dificultades económicas, ya no emite en todo el territorio nacional, como ha habido cambios en la dirección de algunos periódicos, y creemos que esto no pasa porque sí. Por lo tanto, no hablamos desde la inocencia, pero no podemos en estos momentos decir que estamos siendo boicoteados o que se nos ha silenciado. La semana que viene quizá te diga otra cosa. Nada. Yo, si me permites, Ketty, coincido con lo que ha dicho Santiago Abascal. Creo que en absoluto de momento ha habido una atención menor a Vox. De hecho, ayer mismo, por ejemplo, estaba pensando un artículo de análisis en el diario El País sobre la crisis del PP vasco, citaba a Vox y esta vez sin sacar a la bandera con el águila. No diría en términos elogiosos, pero desde luego en términos de análisis y de la posibilidad de que Vox le robe, aunque ya sé que el término a lo mejor no es muy preciso, votos al Partido Popular. Ha habido también toda una señora tribuna en el diario El País de Ignacio Camuñas, que es un fundador de Vox,
O sea que creo que Vox está teniendo un lugar importante y no solo en medios, por así decir, más proclives ideológicamente. Pero yo, Santiago, le quería preguntar un poco más por la cuestión de las primarias, porque todo el mundo está en España entusiasmadísimo con las primarias. Yo soy razonablemente escéptico con este procedimiento, creo que es más propio de otras democracias y de otras tradiciones, y sobre todo yo siempre creo que en una elección tiene que haber una cierta distancia entre el que vota y el que es votado, ¿no? En una organización tan pequeña, supongo que ustedes tienen ahora pues miles de militantes, ¿no le parece que puede estar viciada de alguna forma ese procedimiento? Y además se lo planteo muy claramente. Si Perico, el de los Palotes, el vecino del Quinto, se afilia a Vox, que ya se habrá afiliado, hombre, nos podemos creer que puede competir contra Santiago Abascal o contra Alejo Vidal Cuadras en unas primarias. Podemos hacer que no lo creemos, pero evidentemente todos sabemos que no tiene absolutamente nada que hacer, que es un paripé. Es decir, que si hay una persona de reconocido prestigio que tiene presencia en medios y que además tiene una actividad política detrás, pues evidentemente no hay igualdad. No sé si les plantean algunas dudas estas cuestiones. Hombre, lo cierto es que cuando ya hay 3.000 afiliados entendemos que hay una masa crítica suficiente para que se pueda elegir sin que haya ningún tipo de vicio. Es verdad que es difícil llevar unas primarias en estos momentos a estructuras provinciales o a estructuras locales donde puede haber 10, 15 afiliados, porque cualquiera con muy pocos afiliados con esta fórmula de las primarias podría comprar o casi robar la franquicia de Vox sin ninguna exigencia. Entonces esto ha de ser desarrollado en unos futuros estatutos, porque podría ocurrir que en un pueblo determinado, en Villarriba de los Palotes, 10 señores de una misma familia se afilian y entre ellos creen que pueden decidir cuál es el candidato a la alcaldía de Vox. Esto evidentemente no va a ser así y tendrá una serie de controles, pero en el caso de elegir los candidatos, no solo el candidato, el cabeza de lista, sino los 10 que van a formar parte de la lista y por lo tanto su orden en función de quién ha recibido más votos y quién ha recibido menos, para unas elecciones europeas que tienen circunscripción única entre 3.000 afiliados, entendemos que no hay ningún vicio y, de hecho, no somos capaces de calibrar qué es lo que puede pasar y cuál puede ser el orden de los elegidos en esas primarias. Entendemos que las primarias tienen sus dificultades, la democracia tiene sus riesgos, pero anda que la no democracia, los riesgos que tiene, como estamos viendo en algunos otros partidos. Antes hablaba, Santiago, del boicot informativo. Supongo que en Vox no hay todavía dinero para encuestas, desafortunadamente, ni para sondeos y trackings electorales. Mi pregunta es si, pasada la resaca inicial, el chute de adrenalina de dar el paso y de lanzarse a esta aventura para luchar democráticamente contra los partidos mayoritarios, ¿ves que está siendo mucho más difícil de lo que esperabais en un primer momento? Que la aventura realmente es complicada, que se puede mantener la ilusión inicial que habíais puesto al abrir Vox. Y tengo una segunda pregunta, antes de que me contestes, que es la que más me interesa. Si tú fueras hoy Yolanda Barcina, y te lo pregunto porque escuchaba ayer al presidente del PP en Navarra decir que él disolvería elecciones si no tuviera el apoyo para seguir adelante. Si tú fueras hoy Yolanda Barcina, ¿mantendrías la intención de no adelantar las elecciones en la comunidad foral? Bueno, en primer lugar, nosotros no éramos unos ilusos al decidir lanzar esta alternativa. Es decir, sabíamos que era muy difícil al principio. Es verdad que el eco mediático nos sorprendió, nos desbordó de alguna manera, era superior a nuestras propias expectativas, y ahí hay un chute de adrenalina, hay una alegría, hay una gran expectativa. Después llega el chute de responsabilidad, pero no el del miedo, no el del vértigo. Sabemos que va a haber muchas dificultades extraordinarias. Y ya desde el principio pues esperamos lo peor, entre comillas, no lo peor en cuanto al respaldo de los ciudadanos. Estamos muy contentos con el eco que hemos tenido, con el respaldo y con la expectativa que se ha generado, sino lo peor respecto a aquello que combatimos, que es una España vieja, una España caduca, una España decadente de los viejos partidos que tienen todo controlado y que van a hacer lo posible, lo permitido y lo no permitido para evitar que nosotros podamos estar. Y somos muy conscientes de que contra nosotros se van a luchar con las armas lícitas del debate político y con las armas menos lícitas. Pero lo sabíamos desde el principio. Hacemos una cosa, Santi, a la pregunta de Navarra, ¿cuándo se reúnen Roberto Jiménez y Rubalcaba? Ya ha terminado la reunión, de 2 a 3 de la tarde. Uy, si hay alguien que sabe lo que ha pasado en esa reunión, además de Rubalcaba y Roberto Jiménez, es Ketty Garat. Pero eso va a ser a la vuelta de las noticias de las 5, las 4 en Canarias.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Se enciende la luz roja con Ketty Garat, con Cayetano González, con Mariano Alonso, con Santiago Abascal y con Nieves López Gamonal en esta mesa de tertulia. Vamos a seguir hablando de Vox, vamos a escuchar todos los mensajes, un resumen de los mensajes que están llegando ya con preguntas, alguna comprometida, ya te aviso Abascal, vete preparándote. Y vamos a hablar de Navarra, que quedaba pendiente, me miraba Ketty, arqueaba una ceja como cuando interroga a Óscar López en Ferraz. Ya sé lo que sienten los políticos cuando está esta señorita en las ruedas de prensa. Pero última hora, nos lo ha contado Javier López Tofiño en el boletín de las 5, creo que es lo que manda ahora mismo en las portadas en internet, ¿no, Nieves? Sí, en libertadigital.com, en El País y en La Razón es ahora mismo el asunto de portada y es ese giro que ha dado la investigación que llevaba la juez Alaya sobre las irregularidades, presuntas irregularidades del sindicato UGT. El titular ahora mismo de libertadigital.com: la Audiencia Provincial de Sevilla arrebata a la juez Alaya la investigación a UGT. Entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los ERES. Fue la Audiencia Provincial la que dijo que tenía que ser la juez Alaya la que llevara el caso de UGT porque había nexos y conexiones con el caso de los ERES fraudulentos. Abascal. Bueno, no conozco los pormenores, pero lo cierto es que la sospecha por parte de los ciudadanos es normal. Antes hablábamos de la influencia que los grandes partidos políticos y el poder en España tienen sobre los medios de comunicación a través de distintas fórmulas, de la publicidad institucional, etcétera. Pues la influencia que los partidos políticos tienen sobre la justicia es grandísima también en España, porque los poderes no están suficientemente separados, y yo entiendo que los ciudadanos sospechen cuando se producen decisiones de este tipo. Yo también sospecho. Hombre, a mí la verdad es que me parece una noticia sorprendente, por lo que he dicho al inicio, cuando la jueza Alaya está llevando la instrucción del caso de los ERES, que recordemos no era el caso de los ERES en un principio, era el caso Mercasevilla, que rascando se convierte en el caso de los ERES fraudulentos y el fondo de reptiles. Surge el caso de las irregularidades en UGT después de que lo empezara a contar Pedro de Tena en libertadigital.com, Cayetano, y recordarás que los jueces le dicen a la jueza Alaya, de hecho, esto no le cae a Alaya porque ella lo pida, sino que es la audiencia la que se lo pone en bandeja. Hace esa instrucción, empiezan las imputaciones, empiezan las investigaciones y ahora se lo vamos a quitar a la jueza Alaya. Yo estoy con Santiago, esto huele muy mal. Sí, sí, lo has resumido muy bien, ¿no? Yo tampoco conozco los pormenores porque la noticia ha saltado hace media hora o se ha conocido a primera hora de la tarde, ¿no? Pero huele mal, porque, bueno, la larga mano de... Se puede influir en la justicia, se puede influir en las decisiones de una audiencia, se puede influir de muchas maneras, como hemos visto en otros casos. Bueno, a ver también la jueza. Yo no sé si la jueza tiene algún tipo de recurso que pueda emplear para reclamar que ese tema quede en su... Si hizo una pieza separada, pero no lo sé. Hombre, tienen en común los dos asuntos, el de los ERES y el de las irregularidades en la UGT de Andalucía, la conexión con la Junta de Andalucía, o sea, el que haya dinero público autonómico de Andalucía, pero también es cierto que parecen dos casos distintos. Yo, por otro lado, aquí lo hemos comentado alguna vez, creo que la jueza Alaya ha hecho una labor muy meritoria, que desde luego ha recibido unas presiones por parte del Partido Socialista mucho más que intolerables, pero también pienso, y es un mal general de los jueces de instrucción de España, que, si se me permite la expresión, marean demasiado la perdiz. Un poquito lentos, ¿no? Exactamente. Sí, lo que pasa es que en el caso de la jueza Alaya, al final, cuando empiezas a tirar del hilo, Mariano, resulta que el caso Mercasevilla se podía haber hecho la instrucción a lo mejor en 1 año, o incluso en 2, pero cuando empiezas a tirar del hilo y sale un ovillo y dices, anda, ovillo Mercasevilla, pero cuando crees que tienes el ovillo ya en tu mano dices, anda, pero si es que de este ovillo sale otro hilo, y de ese hilo sale que dice uno, no, si esto era de un fondo de reptiles en el que se utilizaba, pues para... y empiezas a tirar y dices, anda, del ovillo de los ERES resulta que sale otro ovillo, y es que en la gestión de los ERES estaban los sindicatos, y resulta que cuando se empieza a investigar a los sindicatos, tiras de ese hilo y sale otro ovillo, y dicen desde los sindicatos en la investigación, no,
si es que se financiaba la sede del Partido Socialista de Andalucía. Y empiezas a tirar y dices, anda, si es que el ovillo conecta el hilo con el inicio de lo que está investigando. Y la jueza Laya lo que está haciendo es, y a lo mejor no se debería hacer así, pero es que no queda otra, o sí, como volvemos a lo que decía Santi, la presencia de la política en la justicia está desde el Constitucional al Supremo, al CGPJ, resulta que para cerrar la investigación y la instrucción de un caso, la jueza Laya puede tener la sensación, y me aporta más argumentos la noticia que nos acaba de contar Javier López Tofiño, de que le quitan ahora la instrucción de UGT, de que como lo suelte, hay un ovillo al que no se llega. Es decir, si la jueza Laya Mariano hubiera soltado la instrucción y se hubiera hecho así, se hubiera quitado ya de problemas, incluso no habría tenido manifestaciones de la UGT enfrente de la puerta de su juzgado, si se hubiera quitado la instrucción antes, ¿tú crees que se habría llegado hasta donde se ha llegado? Porque claro, a la jueza Laya se le acusa de hacer una instrucción sin dar el paso necesario. Dice, uy, cuando un juez ve que el siguiente imputado va a ser aforado y le va a corresponder a otro tribunal, que ella lo deje ahí. Pero se habría llegado ahí si la jueza Laya no... Es que lo que pasa, Dieter, es que si llevas razón es muy desgraciado el asunto, porque tu razonamiento lleva a la conclusión de que evidentemente si no es la jueza Laya no hay otro juez de instrucción en España que pueda instruir un caso por corrupción. No, ya no digo un juez de instrucción, porque resulta que como la jueza Laya, como el juez Castro, como las jueces en Galicia que iniciaron el tema de José Blanco, como jueces en Madrid, que también los hay, si esos jueces de base al final no son los que están politizados, y lo que estoy diciendo es que cuando pasa el escalón siguiente, cuando ya no es el juez de instructor de ese juzgado de Sevilla o de ese juzgado de Lugo o de ese juzgado de Palma, sino que pasa al plano siguiente o la audiencia provincial, y ya no te cuento el Supremo, que no sé si justo o injusto, el currículum que tiene de exoneración de políticos de Blanco, Matas, de nacionalistas catalanes, pues hombre, a lo mejor el juez de instrucción dice, como lo suelte ahora sin estar atado, me da a mí que esto no lo juzga nadie. A lo mejor es liar un poquito más el asunto si os leo parte de la letra pequeña que tiene esta noticia, pero la decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido a raíz de un recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que va a pasar ahora es que todas aquellas denuncias que presentó el sindicato Manos Limpias se van a remitir al decanato, que fue el que decidió que fuera la jueza Laya la que tuviera este asunto entre manos, para que el decanato lo reparta entre otros juzgados de Sevilla. Yo lo que veo es que no nos puede sorprender esta noticia que acabamos de conocer, porque yo me estoy acordando de la campaña bestial que hubo por parte del Partido Socialista para criticar a la jueza Mercedes Alaya por la instrucción del caso de los ERE. Hasta el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, defendió las críticas del Partido Socialista, no a la jueza Laya. Dijo que de hecho no eran críticas, sino reflexiones. Y luego ayer tenemos una información pues que también cuadra un poco con todo este freno que le están poniendo a la investigación de Alaya. La Fiscalía recurre la decisión de la juez de investigar al Parlamento andaluz. No es la primera piedra en el camino que se encuentra Alaya en toda la investigación andaluza, que es evidente a todas luces, de cualquier mente medio inteligente que lo analice, que tiene conexión el que los sindicatos en Andalucía metan sus manos en una trama de los ERE con el caso de las facturas falsas, en el que al fin y al cabo es lo mismo, defraudar dinero público para meter la mano en la caja. Santi, tenías una pregunta pendiente de Ketty Garat. ¿En Navarra tú crees que Yolanda Barcina debería convocar elecciones, sí o no? Pues yo traigo al hilo la reflexión que hacía uno de los mayores conocedores de la historia de España, que es Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, y que decía que el día que el País Vasco consiguiera anexionarse Navarra, España estaría muerta. Yo no llego a tanto en esa afirmación, soy mucho más optimista, pero creo que es lo que se está jugando aquí. Hay un gran interés por parte del nacionalismo y por parte de la ETA política, que en estos momentos tiene una fuerte presencia en Navarra, porque eso se produzca. Y por poder conjuntamente, País Vasco y Navarra, con algún tipo de órgano conjunto de colaboración o con una anexión,
sustituir a Mas en el desafío que ya se ha iniciado en Cataluña. Y creo que esto no se puede mirar tampoco perdiendo de vista el proceso de negociación política que llevó adelante el gobierno de Zapatero y en el que no tengo ninguna duda de que se habló de Navarra y Navarra estuvo encima de la mesa. Ahora bien, parece que el Partido Socialista, la dirección federal, así se llaman, ha prohibido al Partido Socialista de Navarra que apoye una moción de censura contra Yolanda Barcina. Y yo creo que esto es bueno por varias cosas. En primer lugar, porque la decisión pues, va en la línea que algunos deseamos, pero también por lo que hay de fondo. Eso quiere decir que la unidad de España, que es lo que en definitiva se está jugando en Navarra, importa también a una gran parte del electorado de izquierdas y que el Partido Socialista no puede hacer todas aquellas cosas que algunos de sus dirigentes, incluso de la dirección federal, estarían dispuestos a hacer en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, donde algunos están deseando llegar a acuerdos de tipo confederal para volver a dar una salida a los nacionalistas, es decir, para dar un arreón más, un nuevo acuerdo, una salida imposible que no solucionará los problemas de España. Por lo tanto, yo soy contrario a que se adelanten las elecciones en Navarra, porque eso es lo que está en juego de fondo, y creo que un presunto caso de corrupción no puede obligar a adelantar unas elecciones, ni aunque ese caso de corrupción fuera cierto. Si fuera cierto y se demuestra, lo que tiene que hacer la presidenta del Gobierno de Navarra es prescindir de la persona que ha cometido un error y nada más. Sí, Santi, pero si es por motivos pragmáticos y no ideológicos y no morales, es una cuestión de tiempo de que el PSOE acabe pactando con Bildu, porque no creen como principio que Bildu sea algo que hay que evitar en la cuestión parlamentaria. No creen que sea una línea roja pactar o no con Bildu. Es una cuestión pragmática, porque les está entorpeciendo la campaña de las elecciones europeas en la que se juegan mucho. Sí, sí, la buena noticia para Santi no venía del PSOE, venía de la sociedad española. Si cuando el PSOE, por el miedo al voto de castigo, por pactar con Bildu y perder Navarra, no toma esta decisión, pues la buena noticia... Pero lo que pregunto no es eso, Dieter, lo que pregunto es, si tú tienes ahora mismo una comunidad foral que es un polvorín, en el sentido de no que haya corrupción, que yo personalmente, es mi opinión, creo que no la ha habido, porque para empezar la propia denunciante no habló en ningún momento de corrupción, sino de injerencia en grado de tentativa. Pero bueno, tienes un polvorín... Algo que se le parecía a la corrupción. Sí, injerencia en grado de tentativa, pero no corrupción. Que no es lo mismo. Eso sería corrupción. Tratos arbitrarios si me dejas, desde la Hacienda, yo no he dicho que no haya cuestiones que reprochar moralmente. No tiene nada que ver con corrupción eso. Para mí, injerencia en grado de tentativa o sin grado de tentativa hay por parte de Cristóbal Montoro en la agencia tributaria para exonerar del delito fiscal a la infanta. Y eso es corrupción moral. Y eso es una corrupción moral. Ahora bien, tú determinas en una comisión de investigación que hay una corrupción que la denunciante no ha sentenciado en ningún momento y a mí me mosquea. Pero al margen de eso... Yo estoy en contra de las comisiones de investigación de los políticos. Yo también. Las investigaciones las tienen que hacer los tribunales. Pero yo, al margen de eso, lo que digo es que es un polvorín desde el punto de vista que tú tienes el grupo de los no... A UPN, para empezar, sin mayoría absoluta. Ni siquiera junto al Partido Popular. Luego, por otra parte, a Aralar, que es Bildu. Es Bildu. El propio Patxi Zabaleta es Bildu y forma parte de Aralar. A Bildu, a los no adscritos, a Izquierda Unida Esquerra, a todos los partidos y el PSOE con la misma ideología en términos de todos juntos podemos en cualquier momento pactar y desalojar a PP y UPN del poder y, por lo tanto... efectivamente, cuestionar ese objetivo de ETA, que ha sido histórico en democracia, que es conseguir la anexión de Navarra en el País Vasco. Cayetano. Y esto se puede producir en breve. Yo porque creo que... moralmente ellos no creen, perdóname, Cayetano, sí. no están en contra de ese pacto y de ese desalojo, ¿no lo están? Se ha ganado una batalla, no la guerra. Yo creo que Rubalcaba ha debatido contra Rubalcaba en este tema, ¿no? Es decir, o sea, yo estoy de acuerdo con Ketty en que si no han presentado la moción de censura es por una pura razón estratégica de evitar daños colaterales en las elecciones europeas. Pero Rubalcaba, yo mantengo y lo creo firmemente que es el autor intelectual, el responsable intelectual del todo el mal llamado proceso de paz de Zapatero. Y en ese proceso, mal llamado proceso de paz, Navarra no es que estuviese encima de la mesa, Santi, que lo estuvo, es que está en las actas, está en los papeles, está en los papeles que se intercambiaron en Loyola, PNV, HB y el PSE, y están los papeles de Oslo que se intercambiaron y Guren con la cúpula de ETA. Con lo cual, efectivamente hemos ganado una batalla, pero no se ha ganado la guerra. Y yo no solamente no descarto, sino creo que las elecciones forales, sean el 25 de mayo o sean el año que viene, que son las dos posibilidades, darán un mapa político en Navarra, que si Dios no lo remedia,
pues volverá a colocar al Partido Socialista de Navarra, que perderá votos y perderá escaños y quedará por debajo de Bildu en esas elecciones, pero le volverá a dar la llave. Entonces, yo creo que en este momento el asunto de Navarra, Rubalcaba ha intentado que fuese Yolanda Barcina, meterle presión a Yolanda Barcina para que convocase elecciones. Al ver que Yolanda Barcina aguantaba el tirón, Rubalcaba no ha tenido más remedio que tomar la decisión que ha tomado. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que yo, si fuese Yolanda Barcina, no convocaría elecciones ahora y haría dos cosas, muy breve, Dieter, acabo. Una, hay que reagrupar el voto de centro-derecha en Navarra en torno a UPN y ahí sumar, pues oye, a tu partido, al PP, al poco PP que hay allí, etcétera, ¿no? Y dos, hay que hacer una labor brutal política en Navarra para que todos los que creen que Navarra tiene que seguir siendo foral y española, sean militantes del PSOE, votantes del PSOE, en la Ribera, en Tafalla, en Tudela, en Cintruénigo, en todos los pueblos tal, sepan ya que votar al PSN en Navarra es dar el voto a Bildu. Entonces, yo no descarto que hubiese una mayoría, es muy difícil, pero que UPN y el centro-derecha navarro y los navarristas consiguiesen un resultado muy bueno en Navarra, pero hay que trabajarlo, ¿eh? Bueno, yo creo que la posición de Santiago Abascal sobre Navarra está bastante clara. Hay muchas preguntas que nos han llegado a través del contestador y como en el resumen que me han hecho no me aparece ninguna del 11M, no sé si habrá alguna, y como el próximo 11 de marzo se cumplen 10 años del atentado, mi pregunta es sencilla, Abascal. ¿Para Vox el 11M es un caso resuelto? Bueno, nosotros no somos de los que creemos que los españoles pueden vivir sin saber qué pasó exactamente y quién fue el autor intelectual del mayor atentado de la historia de España. Y creemos que las instituciones tienen el deber de investigar debajo del más pequeño escombro y del amasijo de hierros más recóndito que tenga que ver con este terrible atentado. Y no tenemos ninguna duda. Hoy había una entrevista de Casimiro García Vadillo al juez Bermúdez, el juez de la sentencia del 11M, que ha levantado bastante polémica y que ha provocado algunas declaraciones. Por ejemplo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, dice que el 11M es un caso resuelto judicialmente con una investigación dirigida por un juez instructor que hizo su trabajo con el apoyo y el impulso de la Fiscalía y una sentencia dictada por el tribunal que esclarece los aspectos más importantes de la verdad material de lo que sucedió. Le preguntan en una entrevista concedida a la agencia Europa Press: ¿y los autores intelectuales? Y el fiscal Zaragoza, que dice que el 11M es un caso resuelto que esclarece los aspectos más importantes de la verdad material de lo que sucedió, dice lo siguiente: la investigación sobre el 11M llegó hasta donde pudo y quizá los propios autores intelectuales del atentado pueden ser los que fallecieron en Leganés. Para ser un caso resuelto y tener la verdad material de lo que sucedió, no está mal, ¿no?, claramente esclarecida, no está mal. ¿Con qué contundencia habla el fiscal general de los autores intelectuales? Quizá los propios autores intelectuales del atentado pueden ser los que fallecieron en Leganés. Muchas preguntas, señora Abascal, han dejado los oyentes en el contestador. ¿Quién será para las europeas, hombre? Me imagino que será don Alejo Vidal Cuadras. Quería preguntarle a Santiago Abascal quiénes van a ser los candidatos de Vox y si tiene idea de presentar candidaturas a las elecciones autonómicas. ¿Qué piensa Santiago Abascal Vox respecto al aborto, puesto que eso va a determinar mi voto? Yo quisiera preguntarle a Santiago Abascal por qué de votar a Vox y no votar a Ciudadanos. Van a presionar al Partido Popular, se van a aliar con ellos. ¿Qué es lo que van a hacer realmente? Porque claro, aquí se trata de que usted a lo mejor no va a conseguir los suficientes votos como para tener una fuerza grande, pero sí para darles un toque de atención. Bueno, la verdad es que decir que mi identificación con Vox es por el momento total, pero sin embargo no he oído ningún pronunciamiento, ni siquiera ninguna pregunta referida a la cadena perpetua. Yo quisiera preguntarle al señor Abascal cuál es la política de inmigración que piensa tener el partido Vox. A ver, por orden, candidatos. Pues sería auténticamente falaz que yo dijera aquí que sabemos quiénes son los candidatos.
Supongo que va a haber personas que tienen voluntad de concurrir al proceso de primarias. Alejo Vidal Quadras ha anunciado su intención, pero estoy seguro de que va a haber muchas personas que van a querer participar de este proceso y nosotros vamos a elegir por primarias los 10 primeros puestos de la lista de las elecciones europeas, con lo cual serán los 3.000 afiliados de Vox los que decidirán esto y no nosotros. ¿Por qué votar a Vox y no a Ciudadanos? Nosotros tenemos un gran respeto por otras iniciativas como Ciudadanos o como UPyD, que se mueven desde nuestro punto de vista más en la órbita del centro-izquierda. Nosotros estamos dirigiéndonos al electorado del centro-derecha español y además tenemos algunas diferencias también en aquello en lo que puede haber una aparente coincidencia. Es verdad que apostamos por la regeneración democrática de los partidos, por la regeneración institucional, por la separación de poderes, pero nuestra crítica al nacionalismo, que es coincidente con Ciudadanos, viene acompañada de una petición que es radical de reforma del modelo de Estado. Nosotros creemos que hay que terminar con el modelo autonómico. Cadena perpetua. La verdad es que es un asunto sobre el que no hemos hablado en Vox. Yo puedo dar mi opinión y yo soy partidario de la cadena perpetua. Es verdad que según está redactada nuestra Constitución actualmente, esa cadena perpetua habría de ser revisable por la referencia que hay en la Constitución a que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción social. Mientras ese artículo de la Constitución no se cambie, esa cadena perpetua de la que yo soy partidario habría de ser revisable, y que las penas estén orientadas a la reinserción social no significa que obligatoriamente obliguen a excarcelar a un individuo que no se ha reinsertado, que no se quiere reinsertar o que no se puede reinsertar. Política de inmigración. Pues sobre política de inmigración, la verdad es que tampoco hemos debatido internamente y hay muchos asuntos sobre la política de Vox que vamos a debatir en el primer congreso, en la primera asamblea que se producirá en el otoño, donde ya habrá una ponencia política que podrán debatir y aportar todos los afiliados, pero nuestra posición sobre la inmigración es clara: la ley ha de cumplirse y la inmigración ha de ser controlada. No podemos vivir en un país que no tenga fronteras o que las puertas estén abiertas sin ningún tipo de control. Bueno, y la última pregunta, en la que coinciden también mucha gente que nos ha escrito al Twitter y al Facebook, es la posición de Vox sobre el aborto. Vox ha dicho claramente que es partidario de defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y nosotros lo que también hemos dicho con mucha claridad cada vez que hemos tenido ocasiones, que el aborto no es un derecho. Nosotros creemos que el aborto es uno de los mayores dramas que está viviendo nuestra sociedad. Que se produzcan 118.000 abortos al año en España es verdaderamente dramático, pero todavía no hemos definido cuál es nuestra propuesta legal. Es verdad que existimos hace 2 meses y entiendo que la gente tiene muchas expectativas puestas en nosotros y les gustaría que definamos ya cuál es nuestra ley, nuestra propuesta exacta, y no lo hemos podido hacer todavía, pero esa es nuestra propuesta, esos son nuestros principios y los propios afiliados de Vox debatirán sobre esto en otoño. Has hablado de ese debate en otoño, pero las elecciones europeas están ahí. Y habrá un programa para las elecciones europeas. Eso no hay ninguna duda, que todavía no ha sido definido y que se trabajará una vez que sea elegido en el día de mañana el comité político provisional y este pueda encargar a distintas personas, a través también de la participación de los afiliados, la realización de este Queda programa. Un minuto para las 5:30. Es que no se puede Mariano ir. le doy 30 segundos, No, 30 segundos. y a Cayetano 30 segundos y a Y a- Ketty 30 segundos, pero sobre A todo ver. porque abuso de la confianza de No, Santiago Abascal, que a se ver. tenía que ir a Hay y que ir media. ampliando el espectro. Elecciones europeas, una cuestión candente es Ucrania. Vox, ¿qué piensa? ¿Llevan razón los rusos? ¿Llevan razón los ucranianos? ¿Se puede jugar con la secesión de una parte de Ucrania como es la península de Crimea? ¿Qué postura hay? Nada, sí, para que queden adoptaría 30 Vox? segundos, una Esto es la cosa, política. una cosa Pues mira, sencillita, Santi. pues yo creo que lo más honesto y lo más sincero es decir que yo no estoy capacitado para contestar a esa pregunta en 30 segundos y que necesitaría mucha más formación y mucha más información sobre la cuestión, y no tengo ninguna duda de que Vox para las elecciones europeas tendrá una posición clara sobre ese asunto. Cayetano. Yo, sin querer, Santi, me conoces de sobra, meterte Lo va a los hacer, dedos en lo va a la... hacer, lo va a hacer. Dieter, tú también me conoces. y Sí, sabes que sí, no soy pero así. cuando empiezas con sin querer es que lo vas a hacer. Bueno, sí, también es A las verdad. pruebas me remito. ¿Qué le vas a preguntar? No, es decir, me gustaría saber cómo has vivido en el terreno personal, más que en el terreno político, ya desde fuera del Partido Popular del País Vasco, el espectáculo de estos días en el PP vasco. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Tristeza, amargura, pena? Pues no he tenido ninguna de esas tres, lo tengo que confesar. He tenido una sensación de confirmación de aquello que ya pensaba, de que la gente que no ha actuado lealmente, que no ha actuado cabalmente durante todos estos años, que ha hundido electoralmente al Partido Popular del País Vasco, no podía ahora dar una solución adecuada. Y lo he vivido de esa manera. Y también con la reflexión de que cuando
las cosas se hacen mal y no se permite a los afiliados manifestarse y todo se decide en conciliábulos, en cenas, en encuentros de unos pocos, y cuando al final lo que se está discutiendo es quién se reparte los puestos, pero no qué es lo que va a defender de verdad el Partido Popular del País Vasco para recuperar aquellos 330.000 votos que tuvo, pues no se están enfocando bien las cosas. Es verdad que ya no es mi partido y por lo tanto lo digo con cierta distancia, y alguien podría decir, bueno, ¿por qué tienes que hablar del que ya no es tu partido? Lo ha sido hasta hace muy poco y tengo a grandes amigos y a las personas más queridas militando en ese partido como a mi propio padre en estos momentos, con lo cual, hombre, algo me afecta y algo me interesa sin ninguna duda. A ver, remate. Pues te iba a preguntar por una cosa y he tenido que cambiar la pregunta, pero ¿aplaudes tú no por el puesto, sino por las ideas que desprendía desde ese puesto que Oyarzábal deje de ser el número 2? Yo me he llevado muy mal ideológicamente con Iñaki Oyarzábal en los últimos años, pero esta no es una cuestión personal, quiero decir, y yo no sé por qué Oyarzábal deja de ser el secretario general. Yo no sé si el Partido Popular del País Vasco va a cambiar su política o hay un problema personal entre ellos e Iñaki Oyarzábal, con lo cual no sé qué efectos políticos va a tener. A mí lo que me importa es lo que se defiende políticamente, pero ya lo que diga el Partido Popular del País Vasco... Pero por eso te preguntaba, por las ideas que él tenía, no por el puesto que ocupaba. Pero ha dejado de estar... Contra víctimas del terrorismo... ¿Pero ha dejado de estar por eso o no? Es que yo no sé por qué ha dejado de estar. Como no lo explicaba Arantxa Quiroga tampoco. Es decir, claro, que a lo mejor si fuera del PP de Vizcaya y no del PP de Guipúzcoa, a lo mejor podría seguir siendo secretario. No, si realmente alguien del PP del País Vasco dice se ha tomado la decisión de cambiar al secretario general por sus posiciones políticas durante los últimos años, pues yo diría aquí, pues yo creo que el Partido Popular del País Vasco ha tomado una decisión en la buena dirección, pero no sé a qué obedece la decisión de Arantxa Quiroga. Y en estos momentos ya tampoco me interesa mucho, la verdad. Santiago Abascal, de Vox. De momento de Vox. Mañana a lo mejor ya sabemos cuál es el cargo que vas a ejercer a partir de ahora en Vox. Bueno, yo creo que lo importante no es la responsabilidad que unas otras personas ostentemos en determinados momentos, sino la ilusión que hemos despertado en 3.000 afiliados y en muchos más españoles que unos se han afiliado y que lo harán en el futuro, y de los que nos consideramos iguales y podrán participar de la vida política, democrática, rica, que va a llevar adelante Vox en los próximos tiempos. Muy buena suerte en esa andadura y nos iremos hablando. Muchas gracias. A lo mejor, como no te boicotean, tienes tantas citas en otros medios de comunicación que te olvidas de radio. Esas cosas ya sabes que yo no las haré.